El misterio del cuarto amarillo. Le mystère de la chambre jaune. Autor Gaston Leroux. Capítulo 19. Capítulo número 19. Rouletabille me invita a almorzar en la posada del Torreón. Solo mucho tiempo después, Rouletabille me entregó este cuaderno donde la mañana que siguió a aquella noche enigmática refirió extensamente la historia del fenómeno de la galería inexplicable. El día que me reuní con él en su habitación del Grandier, me contó con lujo de detalles todo lo que ustedes ahora conocen, incluso cómo había empleado su tiempo durante las pocas horas que había pasado aquella semana en París, donde, por otra parte, no se había enterado de nada que le resultara útil. El acontecimiento de la galería inexplicable se había producido en la noche del 29 al 30 de octubre, es decir, 3 días antes de mi regreso al castillo, pues era 2 de noviembre. Es entonces el 2 de noviembre cuando vuelvo al Glandier, urgido por el telegrama de mi amigo, llevando los revólveres. Estoy en la habitación de Rouletabille. Acaba de terminar su relato. Mientras hablaba, no dejó de acariciar la convexidad de los cristales de los quevedos que había encontrado en la mesita de luz, y comprendí, por la alegría con que manipulaba aquellos cristales de presbite, que estos debían constituir una de esas huellas materiales destinadas a entrar en el círculo trazado por el extremo correcto de su razón. Esta forma extraña y única de expresarse, usando términos que reflejaban maravillosamente su pensamiento, ya no me sorprendía, pero a menudo había que conocer su pensamiento para comprender esos términos, y no siempre era fácil penetrar en los pensamientos de Joseph Rouletabille. El pensamiento de este muchacho era una de las cosas más curiosas que jamás haya podido observar. Rouletabille se paseaba por la vida con esa forma de pensar, sin sospechar el asombro o, para ser más exactos, la estupefacción que encontraba en su camino. La gente se daba vuelta para mirar este pensamiento y se quedaba viéndolo alejarse, como nos detenemos para contemplar durante más tiempo una figura original que se cruzó en nuestro camino. Y así como nos decimos, ¿de dónde viene ese? ¿A dónde va? Nos decíamos, ¿de dónde viene el pensamiento de Rouletabille y a dónde va? Debo confesar que él no sospechaba la originalidad de su pensamiento. Por eso no representaba un obstáculo para que se paseara por la vida como todo el mundo, como un individuo que no imagina cuán excéntrico es su atuendo y se siente cómodo en todas partes, cualquiera sea el ambiente en el que se desenvuelve. Así pues, este chico, que no era responsable de que su cerebro fuera extraordinario, expresaba con natural sencillez cosas formidables con su lógica abreviada, tan abreviada que para nosotros resultaba imposible comprender su forma hasta que él se dignaba a desplegarla y presentarla de frente en su posición normal ante nuestros ojos maravillados. Joseph Rouletabille me preguntó qué pensaba del relato que acababa de hacerme. Le respondí que su pregunta me ponía en un gran aprieto, a lo cual me contestó que intentara, yo también, empuñar mi razón por el extremo correcto. Pues bien, dije, me parece que el punto de partida de mi razonamiento debe ser este. No hay dudas de que el asesino que usted persigue estuvo en algún momento de la persecución
en la galería y me detuve. Ya que empezó también, exclamó, no debería detenerse tan pronto. Vamos, un pequeño esfuerzo. Voy a intentarlo, puesto que se encontraba en la galería y desapareció de ella, sin posibilidad de pasar ni por una puerta ni por una ventana. Tiene que haber escapado por alguna otra abertura. Joseph Rouletabille me miró con compasión. Se sonrió con indiferencia y no esperó un minuto más para decirme que estaba razonando con los pies. ¿Qué digo con los pies? Razona como Frederick Larsan, porque Joseph Rouletabille pasaba alternativamente por periodos de admiración y de desdén por Frederick Larsan. A veces exclamaba, es verdaderamente bueno. A veces se lamentaba, ¡qué bruto! Según, y eso yo lo había notado muy bien, los descubrimientos de Frederick Larsan corroboraran o contradijeran su propio razonamiento. Era una de las facetas del noble carácter de aquel extraño muchacho. Nos levantamos y me llevó hacia el parque. Cuando estábamos en el patio y nos dirigíamos hacia la salida, un ruido de póstigos que golpeaban contra la pared nos hizo girar la cabeza y vimos en una ventana del primer piso del ala izquierda del castillo un rostro amoratado y completamente afeitado que yo no conocía. ¡Caramba!, murmuró Rouletabille. Arthur Raynes. Bajó la cabeza, apuró el paso y le oí decir entre dientes, ¿quiere decir que anoche estaba en el castillo? ¿A qué habrá venido? Cuando nos alejamos lo suficiente del castillo, le pregunté quién era ese Arthur Rance y cómo lo había conocido. Entonces se refirió a su relato de esa mañana y me recordó que Arthur W. Raynes era el estadounidense de Filadelfia con el que tantas veces había brindado en la recepción del Eliseo. Pero no tenía que irse de Francia casi de inmediato, pregunté. Efectivamente, por eso me ve tan sorprendido de encontrarlo todavía aquí, no solo en Francia, sino sobre todo en el Glandier. No llegó esta mañana y tampoco anoche. Habrá llegado antes de cenar y no lo vi. ¿Cómo puede ser que los caseros no me hayan avisado? A propósito de los caseros, le señalé a mi amigo que todavía no me había dicho cómo se las había ingeniado para que los dejaran en libertad. Nos acercábamos justamente a la casa que ellos ocupaban. El tío y la tía Vernier nos miraban llegar. Una hermosa sonrisa iluminaba sus caras radiantes. No parecían guardar ningún mal recuerdo de su prisión preventiva. Mi joven amigo les preguntó a qué hora había llegado Arthur Raynes. Le respondieron que ignoraban que el señor Raynes estuviera en el castillo. Debió de presentarse la noche anterior, pero no habían tenido que abrirle la reja, ya que Arthur Raynes, quien al parecer amaba las caminatas y no quería que lo fueran a buscar en coche, tenía la costumbre de bajar en la estación del pueblito de Saint-Michel y desde allí se dirigía al castillo a través del bosque. Llegaba al parque del castillo por la gruta de Santa Genoveva, bajaba hasta esta gruta, saltaba por encima del alambrado y estaba en el parque.
A medida que los caseros hablaban, yo veía que el rostro de Rouletabille se ensombrecía con manifiesto descontento. Sin lugar a dudas, descontento consigo mismo. Evidentemente se sentía un poco humillado, dado que, después de haber trabajado en el lugar, estudiando a los seres y a las cosas del Glandier con un cuidado meticuloso, recién en ese momento se enteraba de que Arthur Rains era un visitante habitual del castillo. Malhumorado, pidió explicaciones. Dicen que Arthur Rains suele venir al castillo. Pero, ¿cuándo vino por última vez? No sabríamos decírselo con exactitud, respondió el señor Bernier. Pues ese era el nombre del casero. Porque no podíamos enterarnos de nada mientras estábamos presos y además porque este señor no pasa por nuestra reja cuando viene al castillo, ni tampoco cuando se va. Al menos, ¿saben cuándo vino por primera vez? Oh, sí, señor, hace 9 años. Entonces, vino a Francia hace 9 años, respondió Rouletabille. Y en esa ocasión, ¿cuántas veces vino al Glandier? Que ustedes sepan. 3 veces. Que ustedes sepan cuándo vino al Glandier por última vez antes de hoy, unos 8 días antes del atentado del Cuarto Amarillo. Rouletabille volvió a preguntar, esta vez dirigiéndose a la mujer. ¿En la ranura del parqué? En la ranura del parqué, respondió la casera. Gracias, dijo Rouletabille, y prepárense para esta noche. Pronunció esta última frase con un dedo en los labios para recomendar silencio y discreción. Salimos del parque y nos dirigimos a la posada del Torreón. ¿Va a comer a la posada a veces? A veces. Pero también come en el castillo. Sí. Larsan y yo pedimos que nos sirvan en nuestras habitaciones, unas veces en la mía, otras en la suya. ¿El señor Stangerson nunca los invitó a su mesa? Nunca. No le cansará su presencia. No, lo sé. Pero en todo caso, hace como si no le molestáramos. Nunca les pregunta nada. Nunca. Sigue siendo el hombre que estaba detrás de la puerta del Cuarto Amarillo, mientras asesinaban a su hija, que derribó la puerta y no pudo encontrar al asesino. Está convencido de que si él no pudo descubrir nada en el acto, mucho menos podremos descubrirlo nosotros. Pero desde que Larsan formuló su hipótesis, se ha impuesto el deber de no oponerse a nuestras ocurrencias. Rouletabille volvió a sumirse en sus reflexiones, por fin saliendo de su ensimismamiento. Me explicó cómo había liberado a los caseros. Hace unos días fui a buscar al señor Stangerson con una hoja de papel. Le pedí que escribiera estas palabras en la hoja. Me comprometo, a pesar de lo que declaren, a conservar a mi servicio a mis 2 fieles servidores, Bernier y su esposa, y que las firmaran. Le expliqué que con esta declaración yo estaría en condiciones de hacer hablar al casero y a su mujer y le aseguré que, según mi opinión, no tenía nada que ver con el crimen. Él, por otra parte, siempre había pensado lo mismo. El juez de instrucción presentó esta hoja firmada a los Bernier, que entonces hablaron. Dijeron lo que yo sabía que iban a decir. No bien perdieran el miedo de ser despedidos de su trabajo. Contaron que cazaban furtivamente en la propiedad del señor Stangerson y que aquella noche habían salido para una batida. Por eso estaban cerca del pabellón cuando ocurrió la tragedia. Los pocos conejos que obtenían de este modo, a expensas del señor Stangerson, los vendían al dueño de la posada de Torreón, que los destinaba a su clientela o los despachaba a París. Esa era la verdad. Y yo la había adivinado desde el primer día.
Acuérdese de esta frase con la que entré en la posada del Torreón. Ahora va a haber que comer carne roja. Esa frase yo la había oído esa misma mañana cuando llegamos ante la reja del parque. Y usted también la oyó, pero no le dio importancia. Recuerde que cuando llegábamos a esa reja, nos detuvimos a mirar un instante a un hombre que iba y venía delante de la pared del parque y consultaba a cada rato su reloj. Ese hombre era Frederick Larsan, que ya estaba trabajando. Ahora bien, detrás de nosotros, el patrón de la posada en el umbral le decía a alguien que estaba en el interior de la posada: ahora habrá que comer carne roja. ¿Por qué decía ahora? Cuando alguien está, como yo, en busca de la más misteriosa de las verdades, no deja que se le escape nada de lo que ve, ni de lo que oye. Hay que encontrarle un sentido a todo. Acabábamos de llegar a un pequeño poblado que todavía estaba conmocionado por un crimen. La lógica me llevaba a sospechar que toda palabra que se dijera podía relacionarse con el acontecimiento del día. Ahora, para mí, significaba desde que ocurrió el atentado. Por eso, desde el principio de mi investigación, intenté encontrar una correlación entre esta frase y el drama. Fuimos a almorzar al Torreón. Repetí la frase de buenas a primeras y al ver la sorpresa y el fastidio del tío Mathieu, comprobé que no era exagerada la importancia que yo le había dado a esta frase. El tío Mathieu nos habló de aquella gente como se habla de verdaderos amigos a quienes se extraña. Por una asociación inevitable de ideas, me dijo: ahora que los caseros están detenidos, habrá que comer carne roja. Sin caseros, no hay casa. ¿Cómo llegué a precisar que se trataba de la casa? El odio que el tío Matthew manifestó por el guardabosque del señor Stangerson, un odio que, según pretendía, era compartido por los caseros, me llevó naturalmente a la idea de la casa furtiva. Ahora bien, era innegable que los caseros no estaban en su cama en el momento del crimen, porque se hallaban afuera aquella noche. ¿A causa del crimen? No estaba dispuesto a creerlo, puesto que ya pensaba, por razones que le expondré después, que el asesino no tenía cómplices y que todo ese drama ocultaba un misterio entre la señorita Stangerson y el asesino. Misterio con el que los caseros no tenían ninguna relación. La historia de la casa furtiva explicaba todo lo relativo a los caseros. Lo admití en principio y busqué una prueba en su vivienda. Entré a su cabaña, como usted sabe, y descubrí debajo de sus camas lazos y alambre. ¡Caramba!, pensé. ¡Caramba! Por eso estaban de noche en el parque. No me extrañó que hubieran callado delante del juez y que ante una acusación tan grave como la de complicidad en el crimen no respondieran enseguida confesando que cazaban de manera furtiva. La caza furtiva los salvaba del tribunal, pero los ponía de patitas en la calle. Y como estaban absolutamente seguros de su inocencia en relación con el crimen, esperaban que éste se resolviera rápidamente y que no se descubriera el asunto de la caza furtiva. Siempre estarían a tiempo de hablar cuando les lleve el compromiso firmado por el señor Stangerson y sé que adelantaran su confesión. Ofrecieron todas las pruebas necesarias. Fueron liberados y sienten por mí una inmensa gratitud. ¿Por qué no hice que los pusieran en libertad antes? Porque no estaba seguro de que solo estuvieran involucrados en la caza furtiva. Quería estudiar el terreno y esperar a que actuaran antes de intervenir. Mi convicción se afirmó a medida que pasaban los días. Al día siguiente del suceso de la galería inexplicable, como necesitaba contar con gente fiel aquí, resolví ponerlos de mi lado e hice que terminara su cautiverio. Eso es todo.
Así se expresó Joseph Rouletabille, y no pude menos que maravillarme una vez más de lo sencillo del razonamiento que lo había conducido a la verdad en lo que respecta a la complicidad de los caseros. Sin duda se trataba de un tema nimio, pero yo pensaba que cualquiera de esos días el joven no dejaría de explicarlos con la misma sencillez. Las extraordinarias noches del cuarto amarillo y de la galería inexplicable. Habíamos llegado a la posada del Torreón. Entramos. Esta vez no vimos al dueño, sino que fue su mujer quien nos recibió con una alegre sonrisa. Ya describí el salón en el que nos encontrábamos y adelanté algo acerca de la encantadora mujer rubia de ojos dulces que se puso inmediatamente a nuestra disposición para prepararnos el almuerzo. ¿Cómo anda el tío Matthew?, preguntó Rouletabille. No mejora, señor, no mejora. Sigue en cama. ¿Su reuma no lo deja tranquilo? No, anoche tuve que volver a aplicarle una inyección de morfina. Es la única droga que calma sus dolores. Hablaba con voz dulce. Todo en ella expresaba dulzura. Era realmente una hermosa mujer, un poco indolente, con ojos grandes y ojerosos, ojos de enamorada. El tío Matthew debía de ser alegre y atrevido cuando no sufría de reumatismo. Pero ¿era ella feliz con ese reumático huraño? La escena que habíamos presenciado con anterioridad lo desmentía. Y, sin embargo, la actitud de la mujer no denotaba desesperación. Desapareció en la cocina para preparar nuestra comida, dejándonos en la mesa una excelente botella de sidra. Rouletabille la sirvió en 2 cuencos. Llenó su pipa, la encendió y, tranquilamente, me explicó por fin la razón por la que había decidido pedirme que viniera a Glandier con 2 revólveres. Sí, dijo, siguiendo con mirada contemplativa las volutas de humo que soltaba de su pipa. Sí, amigo. Esta noche espero al asesino. Hubo un breve silencio, que me cuidé de no interrumpir y prosiguió. Anoche, cuando iba a acostarme, Robert Darzac golpeó a la puerta de mi habitación. Le abrí y me confió que necesitaba ir la mañana siguiente, es decir, esta mañana, a París. La razón que lo impulsaba a ese viaje era a la vez perentoria y misteriosa. Perentoria porque le resultaba imposible no emprenderlo, y misteriosa porque le era igualmente imposible revelarme con qué finalidad lo realizaba. Me voy, añadió. Y sin embargo, daría la mitad de mi vida para no dejar en este momento a la señorita Stangerson. No me ocultó que la creía nuevamente en peligro. No me sorprendería que ocurriera algo mañana en la noche, confesó. Y sin embargo, debo ausentarme. No estaré de regreso en el Glandier hasta pasado mañana a la mañana. Le pedí explicaciones y esto fue lo que me dijo. La idea del peligro inminente se debía únicamente a la coincidencia que existía entre sus ausencias y los atentados de los que la señorita Stangerson era víctima. La noche de la galería inexplicable había tenido que abandonar el Glandier. La noche del cuarto amarillo no había podido estar en el castillo y, de hecho, sabemos que no se hallaba en él. Al menos lo sabíamos oficialmente, según sus declaraciones. El hecho de que hoy se ausentara otra vez, embargado por una idea semejante, tenía que obedecer a una voluntad más fuerte que la suya. Eso fue lo que pensé
y se lo dije. Me respondió. Tal vez. Le pregunté si esa voluntad más fuerte que la suya era la de la señorita Stangerson. Me juró que no y que él había tomado la decisión de partir más allá de cualquier instrucción de la señorita Stangerson. En resumen, me repitió que solo creía en la posibilidad de un nuevo atentado a causa de aquella extraordinaria coincidencia que había notado y que además el juez de instrucción le había hecho notar. Si le sucediera algo a la señorita Stangerson, dijo, sería terrible para ella y para mí. Para ella porque estaría nuevamente entre la vida y la muerte. Para mí porque no podré defenderla en caso de que fuera atacada. E inmediatamente me vería en la necesidad de ocultar a dónde pasé la noche. Ahora bien, me doy cuenta de las sospechas que pesan sobre mí. El juez de instrucción y Frederick Larsan, este último, me siguió la pista. La última noche que fui a París y me costó mucho sacármelo de encima. No están lejos de considerarme culpable. ¿Por qué no dice el nombre del asesino? Ya que lo sabe, exclamé de repente. El señor Darzac pareció alterarse mucho ante mi sospecha. Me replicó con voz titubeante. que yo sé el nombre del asesino. ¿Quién me lo habría dicho? La señorita Stangerson, respondí de inmediato. Entonces se puso tan pálido que creí que se iba a desmayar y me di cuenta de que había dado en el clavo. La señorita Stangerson y él saben el nombre del asesino. Cuando se repuso un poco, me dijo, me despido, señor. desde que está usted aquí he podido apreciar su excepcional inteligencia y su ingenio sin igual. Este es el servicio que reclamo de usted. Quizá me equivoque al temer que se produzca un atentado mañana a la noche. Pero como hay que preverlo todo, cuento con usted para que lo impida. Disponga de todo lo necesario para aislar y proteger a la señorita Stangerson. Haga lo que considere conveniente para que no se pueda entrar a su habitación. Vigile alrededor de este cuarto como un buen perro guardián. No duerma, no se conceda un segundo de descanso. El hombre al que tememos es de una astucia prodigiosa, como quizá no haya otra igual en el mundo. Esta misma astucia la salvará si usted vigila, porque es imposible que, a causa de esa misma astucia, él no sepa que usted vigila. Y si sabe que usted vigila, no intentará nada. ¿Ha hablado de esto con el señor Stangerson? No. ¿Por qué? Porque no quiero, señor, que el señor Stangerson me diga lo que usted me acaba de decir. Usted sabe el nombre del asesino. Si usted mismo se sorprendió cuando le dije que el asesino quizás venga mañana, ¿cómo sería el asombro del señor Stangerson si le repitiera lo mismo? Quizás no admita que mi siniestro pronóstico solo se basa en coincidencias que también él terminaría considerando extrañas. Le digo todo esto, señor Rouletabille, porque tengo una gran confianza en usted. Sé que usted no sospecha de mí. El pobre hombre, prosiguió Rouletabille, me respondía como podía, con rodeos y vacilaciones. Sufría, sentí lástima por él, y más cuando me daba perfecta cuenta de que se dejaría matar antes que decirme quién era el asesino. Del mismo modo que la señorita Stangerson se dejaría asesinar antes que denunciar al hombre del cuarto amarillo y de la galería inexplicable. El hombre la debe de tener en su poder, o debe de tenerlos a ambos en su poder, de un modo terrible, y a nada deben temerle tanto como a que el señor Stangerson se entere de que su hija está en poder de su asesino. Le di a entender al señor Darzac que se había explicado lo suficiente y que podía callarse, ya que no podía darme más información. Le prometí vigilar y no acostarme en toda la noche. Me insistió.
para que organizara una verdadera barrera infranqueable en torno de la habitación de la señorita Stangerson, del gabinete donde dormían las dos enfermeras y del salón en el que dormía desde lo que había ocurrido en la galería inexplicable el señor Stangerson. En una palabra, en torno de sus aposentos. Ante tal insistencia, comprendí que el señor Darzac me pedía no solo que impidiera al asesino que llegara a la habitación de la señorita Stangerson, sino también que hiciera esa llegada tan manifiestamente imposible, que el hombre se diera cuenta enseguida y desapareciera sin dejar rastro. Así expliqué para mis adentros la frase final con la que se despidió. Cuando yo me haya ido, podrá hablarle de sus sospechas sobre lo que puede acontecer esta noche al señor Stangerson, al tío Jakes, a Frederick Larsan, a todos en el castillo, y así organizar hasta mi regreso una vigilancia que parezca a todos una idea única y exclusivamente suya. El pobre hombre, se fue, ya sin saber muy bien qué decir, ante mi silencio y mis ojos, que le decían a gritos que yo había adivinado las 3/4 de su secreto. Sí, sí, realmente debía sentirse completamente desamparado para haber acudido a mí en un momento así y abandonar a la señorita Stangerson, obsesionado como estaba por aquella terrible idea de la coincidencia. Cuando se fue, me puse a pensar y pensé en esto, que había que ser más astuto que la astucia, de tal modo que el hombre, si pensaba ir esta noche a la habitación de la señorita Stangerson, no dudara un segundo de que podíamos sospechar su venida. Por supuesto, había que impedir que entrara, incluso matándolo, pero dejarlo avanzar lo suficiente para que, muerto o vivo, pudiéramos ver claramente su rostro, porque había que terminar con esto. Había que librar a la señorita Stangerson de ese asesinato en potencia. Sí, mi amigo, declaró Rouletabille después de apoyar su pipa en la mesa y vaciar su vaso. Es preciso que vea claramente su cara, de modo de estar seguro de que entra en el círculo que tracé con el extremo correcto de mi razón. En ese momento volvió a aparecer la posadera, trayendo la tradicional omelette con panceta. Rouletabille bromeó un poco con la señorita, más bien dicho, con la señora Matthew, y ella se mostró con un humor de lo más encantador. Es mucho más alegre, me dijo, cuando el tío Matthew está inmovilizado en la cama por su reumatismo que cuando tiene bien sus piernas. Pero yo no pensaba ni en los ojos de Rouletabille ni en las sonrisas de la posadera. Yo solo pensaba en las últimas palabras de mi joven amigo y en la extraña actitud de Robert Darzac. Cuando terminó la omelette y estuvimos solos de nuevo, Rouletabille retomó el curso de sus confidencias. Cuando le envié mi telegrama esta mañana, es decir, que cuando le envié mi telegrama esta mañana a primera hora, seguía pensando en las palabras del señor Darzac. Me dijo, quizás el asesino venga esta noche. Ahora puedo decirle que seguramente vendrá. Sí, lo espero. ¿Y por qué está tan seguro? ¿No será por casualidad? Cállese, me interrumpió sonriendo Rouletabille. Cállese, va a decir una tontería. Desde esta mañana a las 10:30 estoy seguro de que el asesino vendrá, es decir, desde antes de su llegada. Y en consecuencia, desde antes de que viéramos a Arthur Raines en la ventana del patio. Ah, dije, siendo así. Pero ¿por qué estaba seguro a las 10:30? Porque a las 10:30 comprobé que la señorita Stangerson hacía tantos esfuerzos para permitir que el asesino
entre en su habitación esta noche. Como precauciones para que no lo haga, tomaba Robert Darzac cuando recurrió a mí. ¡Oh! ¡Oh! Exclamé. Es posible. Y más bajo. ¿No me dijo que la señorita Stangerson adora a Robert Darzac? Se lo dije porque es la pura verdad. Entonces, ¿no le parece extraño? Todo es extraño en este caso, mi amigo, pero créame que lo que usted considera extraño no es nada comparado con las cosas extrañas que le esperan. Habría que admitir, seguí diciendo, que la señorita Stangerson y su asesino mantienen relaciones, por lo menos epistolares. Admítalo, amigo, admítalo. No se equivoca usted en nada. Ya le conté la historia de la carta sobre la mesa de la señorita Stangerson. La carta que dejó el asesino la noche de la galería inexplicable. La carta que desapareció en el bolsillo de la señorita Stangerson. ¿Quién podría negar que en esta carta el asesino obligaba a la señorita Stangerson a una nueva cita con él? ¿Y cómo suponer que no le haya hecho saber a la señorita Stangerson, tan pronto como estuvo seguro de la partida del señor Darzac, que esa cita debía concretarse esta noche? Y mi amigo se rió silenciosamente. Había momentos en que me preguntaba si no me tomaba el pelo. La puerta de la posada se abrió. Rouletabille se incorporó tan rápidamente que pareció que acababa de sufrir una descarga eléctrica bajo su asiento. Arthur Rains, exclamó. Arthur Rains estaba ante nosotros y saludaba flemáticamente. Aquí termina el capítulo número 19, capítulo número 19 de el libro que se titula El misterio del cuarto amarillo. Le mystère de la chambre jaune, cuyo autor es Gaston Leroux. Son las 8 de la mañana con 13 minutos. Y hoy es jueves 16 de diciembre del 2021. Día en que se inician las posadas. Muy buenos días tengan todos ustedes, todos y todas ustedes.